Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas tardes, qué bueno recibirlos de nuevo en esta gran idea del equipo Bulat que se llama El Inversor. Señores, terminó el espacio político, podemos ahora desmenuzar lo que viene. Vos ya venís con tu título, Santiago, de paso te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? ¿Cuál es tu título? Opinión pública. Hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo afecta a los agentes, a los distintos votantes, lo que se viene diciendo en las encuestas? Porque en economía hay términos que son interesantes a la hora de ver qué es lo que sucede. Mirá cómo ya estás ahí, Claro. ya recibido casi. Con Ahí. las expectativas, ¿no? Porque obviamente vos decís siempre que los mercados se manejan no por lo que está pasando ahora, sino por las expectativas de lo que va a suceder después. Y quizás con las elecciones pasa algo similar. Digo, con la idea que uno tiene de votar hacia adelante, las encuestas y lo que uno vaya sabiendo va modificando quizás tu elección. Porque decís, supongamos, tal candidato, no, ya tiene demasiado. Voto a ese candidato que quizás en otra situación lo hubiera votado. ¿Cambia mi voto en ese sentido? Muchos de los agentes, o de las personas, si lo traemos a tierra, estamos muy condicionados por lo que vamos escuchando en el contexto, que quizás, ¿cuánto sabemos de qué es verdad? ¿Cuánto sabemos de qué es mentira? ¿Cuánto eficientemente es efectiva la información que tenemos antes de ejecutar alguna acción? Esto se llama selección adversa o riesgo moral en economía, por ejemplo, pero es algo que está muy presente. Y está buenísimo también poder analizarlo y cómo impacta de lleno después en las decisiones de todos nosotros a la hora de elegir, como pasó hace poquito, los políticos. Es una decisión interesante y sobre todo que pasa en un montón de variables en economía. Cuando uno decide invertir, cuando uno decide consumir. Tiene un montón de sesgos de información y también proyecciones que son propias o tal vez de otra persona que hacen que tu selección sea completamente diferente y esté atada a un montón de variables que quizás se cumplen o no se cumplen, pero son selecciones que son ex ante de una situación. Te tomo el título. A ver. Y te lo cambio de esta manera, porque también los quiero provocar a ustedes. Momento de decisión. Hay decisiones, hay momentos en que tenés que tomar decisiones. Ya no puedes dejar pasar el tiempo. Total. Y hablo en varios aspectos. A nivel gubernamental, tiene un tiempo, por el resultado de las elecciones, a tomar decisiones de cambio. Nosotros como sociedad también tenemos un momento de decisión y de los inversores lo mismo. Algunos peros, y empiezo del lado que más conozco, que es del lado financiero. Muchas veces vos tenés que detectar el motivo por el cual se toma una decisión, si está en función del pasado o en función del futuro. Si vos venís, Claudio, quiero comprar acciones, ¿por qué? Porque me quedé afuera, estoy cansado. Vos no estás tomando una decisión porque crees que la empresa va a ganar, porque el futuro, sino porque el mercado te condiciona de que te sentís afuera. Esa decisión no me sirve. O al revés, voy a vender, porque me cansé de perder, la que compré va bajando. Si la decisión está basada por tu acto previo, a mí no me sirve para determinar las expectativas futuras. Me voy de un lugar, yo me fui de una ciudad o vengo a vivir a esta ciudad, no es lo mismo ir a vivir a algún lado porque tenés la expectativa de cambio o me fui porque no aguantaba más donde estaba o lo que fuera. Desde ese punto de vista es uno de los desafíos interpretados hoy. Si la sociedad eligió en función del futuro, por ganas de vivir un futuro distinto o porque se cansó del pasado. Y no es lo mismo desde el punto de vista de, si quieren, la legitimidad que tienen para hacer cambios de fondo y estructurales que tiene que hacer la Argentina. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es cómo nos engañamos nosotros a nosotros mismos. Otra vez uso las finanzas, pero creo que nos va a abarcar a todos. ¿No te pasa a veces que escuchás a un tipo por la tele y está diciendo lo que vos querés escuchar y decís, qué inteligente ese tipo, qué clara la tiene? Me pasa cuando te veo ahí en algún programa. Y cuando opina lo contrario, decís, este tipo está comprado, no puede ser. Entonces, en realidad, vos evaluás a la persona en función de tu opinión. Entonces, hoy que las redes sociales mueven mucho más que los medios tradicionales, cometemos el error de que vos tenés seguidores, seguís en Twitter a gente que empieza a opinar como vos, y los que empiezan a pensar distinto, los empezás a sacar. Entonces te retroalimentás de información que no estás abarcando toda la información. Y dentro de tu mundo sos lo más grande que hay, pero es un mundo quizás así. Tal cual. Entonces, o la tele, lo mismo, empezás a escuchar programas, o empezás a escuchar canales, o empezás a escuchar a personas que piensan parecido a vos. Entonces generás un microclima y te perdés un poco lo que está pasando en el contexto. Bueno, señores, hablamos mucho nosotros. ¿Por qué empezamos de esta manera? Invitamos, me pongo de pie, ya estoy de pie, una gran marplatense, una abanderada de Mar del Plata, compañera mía de la facultad, Mariel Fornoni, les prestamos las cámaras al señor director
para enfocarla, es mucho mejor enfocar a ella que a nosotros en este caso. Que se quede ahí, Que se quede ahí. Mariel nos va a ayudar a interpretar, no vamos a hablar ya de política, qué va a pasar en el 2019, le sacamos el protagonismo un poquito a los políticos y tomamos el protagonismo, lo que teóricamente pagamos impuestos y producimos para tratar de generar un país mejor. Bueno, ¿cómo está parada la sociedad? ¿Se va a bancar el cambio? Hay que hacer cambios estructurales importantes. Siempre repito lo mismo. ¿Usted duda de que Argentina no es eficiente con esta carga fiscal? ¿Usted duda que Argentina es difícil mantener con este nivel previsional, donde la clase activa ya es menor que la clase pasiva, sostener un sistema como el que está hoy? ¿Usted duda de que en el fondo que el costo laboral, donde el empleado se lleva el 40% de lo que le cuesta a la empresa su salario, toda esa intermediación, ¿somos eficientes o va a haber que hacer cambios? Bueno, ¿nos bancamos esos cambios? Desde ese punto de vista y la interpretación de la sociedad es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y me vas a llenar de orgullo porque encima me trajiste un pincharrata. Un pincharrata, exactamente. Está Pablo Monchón con nosotros, que él es director de Grupo Solanas, un holding de empresas que se encarga de todo lo que es turismo. Vamos a hablar un poco de hotelería, de turismo. Hay millones de temas para tocar en este sentido, además de tener una entrada de dólares importante vía ese sector, que veremos cómo viene. También me interesa hablar de lo micro, qué está sucediendo, cómo se maneja a partir de una macro que quizás acompaña o no acompaña, pero cómo se sostiene un negocio que tiene que ir creciendo y además que tiene mucha injerencia a lo que suceda macroeconómicamente en el país. Hablamos del tipo de cambio, podemos hablar de inflación, un montón de impuestos también, obviamente no lo dejemos de lado ya que veníamos hablando. Tiene un montón de variables que afectan al sector, con lo cual tenemos muchísimo para hablar de cómo mantenerse de pie frente a varios golpes que te van dando de afuera. Señores, momento de decisión, empezamos de esta manera. Como siempre, les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. Nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como Equipo Bulat. Pueden también escribirnos a nuestro mail, equipo.bulat@gmail.com. Preguntar ahí alguna duda si es que tienen, la contestaremos en la radio vía mail también. Pueden también volver a ver todos nuestros programas en YouTube, nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Y también leernos www.elpuntodeequilibrio.com. Claudio, vamos con vos. Compañera, qué placer saludarla. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, he dicho dos cosas que están en discusión ahora, lo de compañera, ahora lo vamos a discutir, y lo de Give Me Five también en discusión. Déjame presentarte con un video. Bueno. Para hablar y analizar el resultado de las elecciones legislativas y cuál es el panorama político y económico de la Argentina para el próximo año, nos visita en El Inversor Mariel Fornori, directora de la consultora Management & Fit. Mariel, empezamos de esta manera. Esa cámara, ahí está la gente. ¿Qué tenés ganas de decirle de lo que nos escuchaste a nosotros, de lo que pasó, de lo que viviste, tipo editorial? Si este es tu programa, ¿qué le decís a la gente? Bueno, creo que después de un año y yo diría dos, ¿no? De mucha campaña, de mucha polarización, de mucho enfrentamiento funcional a dos espacios, digamos, que estaban pugnando por la elección, me parece que es el tiempo de construir, ¿no? Construir confianza, capital social. Creo que, como decía Fukuyama, la ventaja competitiva más importante que ha tenido cualquier nación en desarrollo es justamente la construcción de capital social. Y eso no se construye desde estar separados, desde no tener confianza el uno en el otro. Me parece que es algo que hay que construir, que es imposible empezar a pensar en una reconstrucción seria de un país si uno no empieza a construir confianza, ¿no? Y creo que es una de las cuestiones que más está en quiebre en este momento. La gente no tiene confianza en las instituciones, no tiene confianza en la política, no tiene confianza, más allá de que por otro lado sí hay expectativas positivas. Me parece que la elección dejó la sensación de que vamos por un camino y con mucha expectativa positiva, que después también eso siempre es preocupante porque después hay que estar a la altura de esas expectativas, pero me parece que hay
una aspiracional de que, bueno, de que como país vamos a salir adelante, pero para que eso se cumpla tenemos que empezar a trabajar en estas cuestiones, ¿no? Una de mis interrogantes al principio era si nosotros como sociedad estamos preparados al cambio. Y déjame citar para esta pregunta a amigo de la casa también de este equipo, Dante Sica. Una vez utilizó para mí un ejemplo muy apropiado. Dante decía que antes la economía formaba parte dentro de la toma de decisiones, quizás en el top más arriba, donde la gente hace 2 años atrás tenía la heladera llena, compraba una heladera en cuotas, compraba un lavarropa en cuotas, estaba en la sociedad de consumo, parecía que económicamente estaba más distribuido y tenía más poder de consumo, eso es. Pero salía a la calle y tardaba 2 horas para ir a trabajar, no tenía cloacas, no tenía energía, tenía un problema de infraestructura muy serio. Hoy quizás económicamente le cuesta más, ya le cuesta pagar la cuota, le cuesta tener una moto, pero la verdad es que sale a la calle y ya no se entierra de barro, ya no se le inunda el lugar, ya tiene cloacas, tiene energía, a otro costo, pero tiene energía. Sí. La sociedad empieza a elegir decir, bueno, yo quiero a largo plazo y construir una sociedad donde pueda vivir, o sigue privilegiando el consumo y corto plazo. Bueno, si uno mira y lo juzga a través de los resultados de la elección, parecería que mira para el más adelante, ¿no? Mira para el futuro, porque si no, tal vez los resultados de la elección hubieran sido otros. No solo los de esta elección, sino los del 2015. Me parece que era un momento donde había un boom de consumo y la gente privilegió otra cosa. Me parece que el eje de esta elección fue diferente. El eje no pasó por la economía, más allá de que después está que la economía ayuda o pone palos en la rueda, ¿no? Pero me parece que el eje central de la elección que pasamos no tuvo que ver con la economía. De hecho, uno muchas veces dice, bueno, la gente no vota 2 veces por lo mismo, o sea, que es difícil que 2 elecciones seguidas tengan el mismo eje. Ya había votado esto en el 2015 y sin embargo lo volvió a votar ahora. Y eso no es un tema menor, ¿no? Es para tener en cuenta. Me parece que la gente está mirando a futuro, cree, pero como todo esto es un cambio cultural. La otra vez veía una película que se llama, creo que La Hora del Cambio, una película italiana donde también gana un alcalde que promete un montón. ¿La fuiste a ver a propósito por ese título? ¿O? Sí, La Hora del Cambio. Había visto las colas y sabía de qué se trataba. Promete un montón de cambios y los tenía escritos en una plataforma y después la gente, claro, lo votó, pero no pensaba que los iba a llevar adelante. Y después, claro, le costaba adaptarse a esos cambios y ver que, bueno, quería seguir tergiversando donde podía las cosas o bueno, llegar por el camino más corto, ¿no? Entonces también todo eso es un cambio cultural que no pasa de un día para el otro. Me da la impresión que lo bueno está en el aspiracional, querer ir hacia ahí y tratar de hacer todo lo posible, pero no vamos a cambiar de un día para el otro, ¿no? ¿Hubo más mérito en esta y la anterior elección en el gobierno actual, el oficialismo, o podemos criticar más a la oposición en su carácter de opositores que no pudieron hacerle frente a Cambiemos? ¿Quién de los dos tiene más mérito en la elección? Mira, la elección del 2015 fue una elección muy peleada, la verdad. Ganó el oficialismo en un balotaje con 2 puntos de diferencia. Sí. Uno ahora dice podía haber sido para cualquiera, realmente quizás si los candidatos no eran los que eran, bueno, concretamente en la provincia de Buenos Aires, si Vidal no hubiera ganado a Aníbal Fernández, el resultado podía haber sido otro. Pero la realidad es que había casi más de un 50% de la gente que eligió esto. Y evidentemente ahora lo ratificó, que no es un tema menor, porque volvieron a elegir lo mismo, más allá que tal vez desde el consumo se siente, tal vez desde que, bueno, a ver, siempre nosotros, los argentinos en general, fuimos como muy paternalistas en relación al Estado, ¿no? Queríamos un Estado presente, paternalista, que nos cuidara, que nos subsidiara. Y bueno, y esto era un poco un cambio gradual, pero bueno, un cambio al fin. Y lo volvió a ratificar, ¿no? Lo volvió a ratificar cada vez más. Me parece que también hay parte de error. Muchas veces es ser fácil oposición cuando tenés enfrente un gobierno que es débil. Si el gobierno está haciendo las cosas bien, también es más difícil ser oposición, más allá de las cuestiones particulares de la elección, ¿no? De Cristina Fernández participando en una elección donde había mucha gente que quería no quería volver atrás, y eso fue clave. Pero bueno, evidentemente uno mira gobiernos provinciales, intendencias, donde gobernadores o intendentes con muy buena gestión
perdieron la elección porque se vieron arrasados por esta polarización nacional, y también el caso contrario, ¿no? Algunos gobernadores o intendentes que tal vez no tenían tan buena gestión y sin embargo los llevó la ola amarilla y terminaron. Pero bueno, esto es que hay mucha gente que de alguna manera se está volcando. Si nosotros miramos, en el 2015... Cambiemos estaba en 5 provincias, hoy está en 17, ¿no? Si miramos la expansión territorial, solo con ver el mapa de la provincia de Buenos Aires, es impresionante cómo ha cambiado. Bueno, me parece que también está la expectativa de saber que hay alguien que está haciendo las cosas de una manera que evidentemente mucha gente cree que es lo correcto, y de seguir apostando. Es la expectativa. Yo creo que el mayor logro del gobierno durante estos 2 años fue cómo fue capaz de mantener la expectativa, porque uno sabía que los resultados no se ven de un día para el otro. Entonces, ¿cómo haces para mantener la expectativa sin resultados concretos? No, de hecho, en el corto plazo son más bien, es lo que decía Claudio, te ves con un poder adquisitivo reducido, un montón de cosas, digo. Exactamente. Entonces, ¿cómo haces para mantener esa expectativa si no podés mostrar nada? Y además, la opinión pública es muy volátil. De hecho, cuando Cristina gana con el 54% de los votos en primera vuelta, a los 2 meses con el cepo, con la tragedia de Once y demás, pierde 30 puntos de popularidad. Entonces, la verdad que, bueno, evidentemente la gente sigue renovando las expectativas. Ese es un mérito importante. Ahora, Mariel, un palo para nosotros. Sí. Que no sé si es que es culpa nuestra en el fondo o cambió una manera de interpretar a la sociedad que nos lo estamos llevando. Desde el lado económico, empiezo criticándome a mí, desde el lado económico, nosotros que tratamos o nos pagan para anticipar lo que puede pasar económicamente, no acertamos el escenario. Decíamos que, mira, vino el Brexit, esto va a ser complicado, sí. Ganó Donald Trump, va a ser complicado. Ante cada evento, que hubo un montón, muy complicados, terremotos, etcétera, nosotros decíamos, no, la economía se va a resentir por esto, y la verdad es que siguió un terreno completamente distinto. Fallamos en la anticipación de eso. Y desde el lado de tratar de anticipar a la sociedad, también del lado político, en este caso voy para vos, el hecho es también como nos cuesta un montón interpretar lo que va a hacer la gente. Totalmente, por eso nosotros decimos, bueno, primero, una cosa es lo que la gente dice y después otra lo que hace y lo que hizo. Entonces uno tiene que mirar un poco la historia, lo que pasa que muchas veces cuando cambia el paradigma te cambia todo y empieza de nuevo. Entonces uno a veces por ahí mira las cosas a la luz de un paradigma que ya es antiguo y que cambió y que hay que empezar a repensar las cosas. Y por otra parte también ver lo que realmente hace la gente, que es distinto a veces a lo que dice. Y uno, bueno, en relación nosotros a las encuestas, que tratamos de buscarle la vuelta desde todos lados, porque también muchas encuestas fallan, no solo acá, sino en todas partes del mundo, ¿no? Y bueno, y tratamos de anticiparnos y de verlo desde distintos lugares, desde el lado matemático, desde el lado, digamos, de la política, desde el lado, y tratamos de hacer modelizaciones. Pero bueno, esto es cierto porque también hay mucha volatilidad por parte de la opinión pública, y porque también evidentemente hay un nuevo paradigma en la forma, en la racionalización de las cosas. Entonces cuando uno piensa cómo pensaba la gente hace un tiempo, bueno, evidentemente ahora es diferente. Repregunto entonces, ¿no es que nosotros buscamos demasiada racionalidad donde el impulso a veces y la rapidez es más importante que la precisión? Sí, la emocionalidad, es decir, bueno, nosotros por ejemplo con las encuestas, cuando preguntamos ¿cuándo tomó su decisión de voto? El 50% aproximadamente, ¿no? Y depende de las provincias y depende, pero en términos generales, lo toma antes de la elección, ya por una convicción de que tiene afinidad con algún o espacio político o líder, ¿no? Porque últimamente ya es más de liderazgo que de espacio político. Y después, por otra parte, bueno, el otro 50%, hay un 20, un 25, así que te dice, bueno, durante la campaña. El otro 25 te dice en el cuarto oscuro, el día de la elección, antes de salir de casa, le pregunté a mi mamá, le pregunté a mi marido, le pregunté a mi... O sea, realmente también hay mucha cuestión del último día, del impulso, de que ese día sintió que le pareció tal cosa o vino una... Hay 3-4 días antes de la elección que hay como un cambio de ola, ¿no? Un fin de semana antes que la verdad que es fuerte. Y bueno, y por ahí uno cree que la gente sigue tomando las decisiones en base a una determinada racionalidad y ya no es tal. Cuando los que trabajamos en mercados o lo seguimos de cerca, muchas de las encuestas por ahí nos terminan
como decía en la editorial, nos terminan haciendo pensar un poco qué puede pasar de aquí en adelante, entonces tomamos decisiones en base a encuestas, ¿no? Muchas veces hablando del Brexit, por ejemplo, pensabas que no iba a suceder, entonces estabas cubierto de una forma, sucedió. Con Trump yo estaba cubierto de una forma, no pensé que iba a salir Trump y salió. Que entramos a los emergentes. Claro, mañana exactamente. somos emergentes. Exactamente, que somos emergentes lo mismo y no fuimos. Pero por eso, se toman decisiones a partir de pensamientos o distinta información que nos va llegando. ¿Con el voto pasa algo similar? A partir de las encuestas que se van teniendo antes, ¿la gente empieza a cambiar el voto? Bueno, esto es, muchas veces dicen, bueno, ustedes con las encuestas influyen hacia, yo siempre digo, es menospreciar un poco la capacidad del votante, ¿no? De pensar que porque hay encuestas que dicen que va a pasar tal cosa. Es cierto que muchas veces, por ejemplo, entre las PASO y la general, siempre el que gana las PASO crece porque hay mucha gente que vota ganador. Hay mucho voto nuevo, gente que no votó en una y vota en la otra y vota ganador. Y es cierto que a veces hay... Yo diría que es como una ola, ¿no? Que la gente siente que la cosa va para un lado. Y entonces, pero no es porque la encuesta lo diga, sino porque me parece que es eso, es como sentir que, que la sociedad va para este lado y yo quiero acompañar, no me quiero quedar afuera. Me parece que tiene más que ver con eso que con otra cosa. Después es cierto, el Brexit, por ejemplo, muchos decían que la culpa la habían tenido las encuestadoras porque decían que en realidad el Brexit iba a perder. Si hubiera dicho que iba a ganar, la gente hubiera votado distinto. Entonces... Ahí te ato una pregunta más, porque con Claudio trajimos una encuesta esa vez, que no me acuerdo bien de quién era, pero la única que había acertado era la que se había guiado por las redes sociales. Claro, ¿Qué influencia tienen hoy las redes sociales? Las redes sociales tienen influencia, evidentemente. Lo que pasa que también las redes sociales son para un segmento, ¿no? No todo el mundo está en las redes sociales. Y también el tema, hay que hacer un buen manejo de las redes sociales. Nosotros también hacemos estudios de ese tipo, pero todo hay que tomarlo, no podés, me parece, ¿viste? Esto es como... la ley del instrumento, la de Maslow creo que era, que decía, viste, que uno tiene un martillo y entonces ve clavos por todos lados y ahora vos pensás que las redes sociales te solucionan todo. Claro. Parece que no es así, que también hay que ver, sirve para muchas cosas el tema del análisis de redes. Me parece que todavía está destinado a un determinado segmento y muchas veces esto te pasa a vos cuando mirás tu Facebook o tu Twitter o tu Instagram, que seguís a determinadas personas, claro, que también con las cuales tenés una cierta afinidad. Entonces te parece que todo el mundo piensa esto y entonces muchas veces cuando uno va... Muchas veces ves que cometen el error de que como sentís que te están arengando, claro, profundizan más. Profundizan más y entonces muchas veces cuando uno va con un estudio de opinión pública te dicen, no, pero no puede ser porque yo no conozco a nadie que piense esto. Claro, y en realidad, porque es un sesgo habitual, ¿no? De vos escuchar y estar entre quienes piensan lo mismo y pensar que esa es la totalidad. Es como gobernar sin datos, ¿no? Exacto. Muy bueno. Mariel, vamos a hablar un poquito más para el futuro. Sí. Yo en Mercado trato de segmentarlo por edades. No es lo mismo para mí la opinión de una persona de 25 o 30 años que, por su crecimiento económico, es un prospect muy importante de cara al futuro, que una persona que está de vuelta, que ya está pensando, es más conservador, etc. Yo a veces me río cuando alguien te viene y dice, che, ¿qué acción quedó atrasada? Y digo, eso es de mi época. Hoy suben las que más suben y bajan las que más bajan. El atrasado es por algo y lo que sube es por algo. Si te hago fragmentar por edades, que yo lo vi mucho que se hizo en Estados Unidos, quién votaba Trump, quién votaba Hillary. En Argentina, si trato de adivinar o anticipar hacia dónde van los jóvenes desde el punto de vista de sus preferencias, ¿qué imaginás de sus conductas políticas? Mira, me parece que desde los jóvenes no tienen nada comprado, o sea, son mucho menos fidelizados que el voto, digamos, de los mayores, que eso es mucho más predecible porque no cambiaba tanto. Entonces, uno era radical o era peronista o era, ¿no? Y hoy en día... O era lo que era mi papá. O era... Sí, me parece, vos tenías como una cosa más predecible y en general era como ser de Boca de River, no cambiabas tanto. Bueno, hoy está bien, los partidos políticos cambiaron y por ahí uno quiere votar radicalismo y no está más o quiere votar, ¿no? Pero me parece que es mucho más predecible. Los jóvenes son mucho menos fidelizados. El tema de la juventud es que cuando vos hablas hoy con alguien
de 25 años, de 20, 25 años, uno pierde noción, pero claro, no vivieron la crisis del 2001, eran chiquititos y prácticamente vos tuviste 12 años de un gobierno, es el único gobierno que conocieron. Entonces, eso también de Nunca alguna tuvieron sistema de manera... jubilación privado. Claro, Ya. nunca tuvieron, o sea, el concepto de inflación fue nuevo desde hace unos pocos años. O sea, nosotros estudiábamos en la facultad el resultado por exposición a la inflación y eso desapareció, ¿no? La En un RT6. momento. Entonces, me parece que ahora, si vos me decís por segmentos, ¿quiénes adhieren más, por ejemplo, a este gobierno o al gobierno anterior? El gobierno anterior era fuerte en los segmentos que yo te diría que hoy están entre los 35 y los 45 años. Era como el segmento en el que más penetraba. Hoy, ahora, en segmentos jóvenes y en adultos, el gobierno es mucho más fuerte. Pero sí me parece Pero es que hay el que mensaje, entender... independientemente de las personas, te necesito repreguntarte esto. ¿Es el mensaje de decir yo quiero más Estado, quiero más eficiencia? ¿Compran un mensaje, un modelo, como se decía, o encandilados con una persona? No, me parece que están más en esta nueva era, ¿no? Me parece que quieren entrar, o sea, es como que nosotros, vos ves un cambio cultural, un modelo nuevo que está más basado en la racionalidad y por ahí en un modelo de gestión más que en un liderazgo político, y compran esto y se quieren sumar y quieren participar en esto. Evidentemente también hay un sector de la juventud que se identifica con liderazgos políticos y con, a ver, si no sos de izquierda cuando sos joven, ¿no? ¿Qué te queda? Entonces también hay una cuestión de participar de este tipo de cuestiones. Pero me parece que gran parte de la juventud se identifica con este nuevo modelo, más de gestión, menos ideologizado, ¿no? Con más respuesta, con menos Estado, que Menos no fanatismo. participen tanto en mi vida, ¿no? Que yo puedo tomar las decisiones. Mariel, mi papá tenía una gran definición de lo que era un economista, que era que la persona que se encarga de explicar por qué no pasó lo que dijo en un momento que iba a pasar. ¿Pueden las encuestadoras hacer algo similar o es mucho más difícil? No, sí, y vivimos de eso, de explicar por qué no pasó Claro. lo que iba a pasar. No me equivoqué yo, se equivocó el otro al votar. No es que Claro, yo- claro. Todo el mundo tiene que explicar por qué, porque la verdad que el comportamiento a veces, bueno, cada vez es menos predecible, ¿no? Entonces me parece que, mira, yo creo que por ahí la diferencia entre este país y el resto, yo he trabajado en otros países y por ahí veo lo que pasa cuando una encuestadora también da un número que no se acerca tanto a la realidad, más allá de que ahora todos nos acercamos, ¿no? La diferencia es que tal vez en otras partes se explica desde otras cosas, desde otros lugares. Se explica desde que, bueno, que la gente cambió en el último momento, que la gente no dice lo que va a hacer, que hay minorías silenciosas, o que la metodología evidentemente requiere de revisión y demás. Y acá quizás, y creo que por algo que yo hablaba al principio que tiene que ver con la falta de confianza, es, no, acá dicen eso porque quieren influir en el voto del otro, porque les pagan para que digan una cosa u otra. Y me parece que eso es parte de lo que nos pasa como sociedad en general, de la falta de confianza que tenemos en todas las instituciones, y bueno, ahí caemos todos, encuestadores, periodistas, todos. Los que opinamos, o sea... Exactamente, exactamente. ¿Cuál crees, Mariel, que va a ser ahora la variable que empiece a mover al votante o al electorado en sí? Digo, veníamos de, bueno, hartazgo quizás de lo que venía pasando, cambio, pero ya es una palabra que después de 2 años deja de tener por ahí tanto sentido y empieza una nueva decisión a la hora de votar. Sí, me parece que en esta campaña tuvo mucho que ver los factores, o sea, la preocupación de la gente pasaba por temas más institucionales, más de volver a ser un país serio, volver a ser un país confiable, tenía que ver mucho con la corrupción. Y también esto tiene que ver con la escala de necesidades, ¿no? Si vos tenés las necesidades básicas satisfechas, mirás otro tipo de cosas. Entonces no podemos hablar de toda la sociedad, que Obvio, toda la sociedad seguro. tenía las mismas demandas. Seguro. Pero había una gran parte de la población que no basaba, o sea, que su situación económica podía ser mejor o peor, pero que las demandas pasaban por otro lado. La verdad es que es difícil saberlo, si eso, en la medida que se avance sobre estos temas y uno sienta que eso va encaminado, probablemente tenga otras demandas. Siempre la economía tiene un peso importante, siempre. Y me parece que en este momento había otros temas que eran temas de más preocupación,
pero siempre descartando, creo que las expectativas sobre la economía eran buenas, es decir, no la valoración de la situación actual de la economía. La gente cree que está más o menos, pero la verdad que las expectativas son muy altas. Nosotros medimos un índice de optimismo económico que lo empezamos a medir con el comienzo de esta gestión y ahora está prácticamente en los mismos valores, está un poco por encima incluso de los valores que tenía cuando comenzamos en marzo del 2016, después de haber tenido una caída grande, y ahora las expectativas están otra vez muy altas. Bueno, ¿no? buen dato para el futuro. Bueno, Mariel, no sé si hay algo que no te preguntamos que quieras agregar, el minuto final. Te damos para pensar, tenés que elegir uno de estos dos libros y decirnos por qué. El autor es buenísimo, te lo podemos decir, es el que maneja este equipo. Me intriga, Sí, es el que está. ¿Por qué los argentinos no tenemos el país que queremos, no? Bueno, sí, además, la verdad que es bueno, bárbaro tener un libro de Tomás. Y verte a vos acá, la verdad que sí. Bueno, me parece que sí, que tenemos que pensar un poco, que si este es el país que queremos, tenemos que hacer algo para ir hacia ese país que queremos, ¿no? Porque también a veces en esto del Estado benefactor y paternalista y demás, nos quejamos todo el tiempo, pero también cuando podemos vamos por el camino más corto y también cuando lo podemos hacer de una manera que no es la correcta, pero es más fácil, lo hacemos. Entonces, muchas veces vivimos diciendo cuál es el país que queremos, pero no sé si hacemos todo lo que tendríamos que hacer para llegar. Y a veces no es esperar que caiga de arriba o que lo solucione Macri. Sí, ser más no, protagonista. me parece, desde lo que puede aportar cada uno. Así Mariel, millones de gracias por tu favor, visita hoy aquí. a ustedes por invitarme. Santi, Muchas gracias. ¿por qué nos tenemos que quedar? Va a estar Daniel Mochón con nosotros, como les prometía, director de Grupo Solanas. Tenemos mucho para hablar. Quédense. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Bagó. Ética al servicio de la salud. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, te trae una historia con emoción, suspenso, vigas de hormigón, bolsas de cemento, revoques. Llegan los nuevos créditos SUBA para la construcción de Banco Hipotecario. Y también llegan los asados de obra del viernes al mediodía, con chimi, choripán y una reja que se usa de parry. Encontralo en las mejores sucursales. Con una nueva visión entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana.
Seguimos en este segundo bloque del Inversor. Gracias a todos ustedes por quedarse del otro lado. Y les prometía, Daniel Mochón con nosotros. Daniel, gracias por estar. No, muchas gracias, Santi, por la invitación. Por favor. Te presentamos con un pequeño video y empezamos. Dale. Vamos a eso. Cómo no. Hoteles de jerarquía con amenities, infraestructura y servicios de calidad son las características de sus emprendimientos. Para hablar del mercado turístico, las nuevas tendencias y expectativas, nos visita hoy en El Inversor Daniel Mochón, director del Grupo Solanas. Daniel, tratamos de bajar a la tierra un poco qué es Solanas. ¿Cómo no? Dale, te cuento un poquito, una breve historia. Sí, perfecto. Es una empresa que fundó mi padre justo hace 40 años. Ajá. Empezó con la compra de una tierra de 140 hectáreas en Punta del Este. Bien. Mi padre venía de... Arrancó fuera el asunto. Mi padre era abogado, nada que ver con los desarrollos ni turísticos ni inmobiliarios. Era un simple veraneante de Punta del Este, pero se enamoró de esta tierra. Algo le vio. Y creo que, bueno, con el tiempo uno puede decir que no se equivocó mucho, ¿no? Bien. Así que bueno, empezó con eso y de a poco se empezó a desarrollar un proyecto turístico. Al principio fue lento, más pausado, hasta que bueno, empezó a tener una dimensión y hoy estamos hablando de un desarrollo que tiene más de 4.000 camas en operación, con una gran infraestructura de servicios, que está funcionando, te diría que salvo los meses de mayo y junio, prácticamente con una ocupación plena durante todo el año. O sea, pudimos cortar la estacionalidad de lo que es los destinos de playa, ¿no? en esta zona. ¿Y hoy dónde se ubican? ¿Empezaron en Punta del Este? Bueno, empezamos con ese desarrollo, después empezamos con otros desarrollos más chicos, en Mar del Plata, en Bombiñas, en Brasil, y en las termas del Daimán, que también está en Uruguay. Mira. Que son desarrollos chicos que los tenemos más como un complemento para nuestros clientes, como una especie de intercambio interno que pueden utilizar cualquiera de los productos en cualquier época del año. Y después empezamos hace 20 años a desarrollar una cadena de hoteles acá en la Argentina que se llama Design Suites, que empezó con un concepto y que sigue, ¿no? Con ese mismo concepto de hacer hoteles de diseño, que en ese momento, hace 20 años atrás, era algo totalmente novedoso, no existía acá en la Argentina, seguíamos con los hoteles tradicionales, claro, con los diseños y el equipamiento clásico. Era un concepto que ya estaba empezando a funcionar muy bien en Europa. Y bueno, y desarrollamos el primer hotel de diseño, hotel boutique, que ahora es muy común. Ahora ¿no? es más común, claro, eso te iba a decir. Está lleno, pero en ese momento fue Ustedes fueron primero. pioneros. Fue el primero, Mirá. fuimos pioneros en ese concepto. ¿Eso en dónde fue? En Buenos Aires. Es en Buenos Aires. En Buenos Aires, Bien. acá cerquita. Marcelo Tegalver y Rodríguez Peña. Perfecto, Así que, ya tienen ahí vendido. Sí. Y ese fue el primer hotel. Y después empezamos a desarrollar esta cadena en los destinos turísticos más importantes de la Argentina. Seguimos por Bariloche, Claro. después Calafate y Salta. Y el último hotel de la cadena, que además de ser un hotel de diseño, es el primer hotel temático de fútbol, es el Hotel Boca Juniors. Yo soy hincha de Estudiantes, hincha fanático de Estudiantes. Pero los negocios son negocios. Los negocios son negocios. Hicimos un análisis que Claro. si hacíamos el hotel de Estudiantes seguramente nos iba a ir muy mal. Iván Claudio, vos, por ahí. Claro, exactamente, éramos los únicos. Así que hicimos el hotel temático, que te diría que es el primer hotel temático de fútbol que hay en el mundo, por lo menos que nosotros Mirá. sepamos. Y bueno, y la Me verdad que... interesan ahí, perdóname la interrupción, dos modelos de negocio distintos. Digo, uno fue algo que se estaba dando en Europa, que decís traerlo acá a una sociedad que por ahí recibe o no recibe, porque no todos los instrumentos funcionan de la misma forma en las distintas sociedades. Y por otro lado, cómo es instalar un producto que es completamente nuevo. ¿Cómo empezás a entender un mercado? ¿Le gustará o no le gustará? Porque no tenés ninguna referencia. Desde ya. Bueno, cuando trajimos, fueron, digamos, dos decisiones bastante jugadas, ¿no? Porque hoy podemos ver de que este concepto de hoteles boutique, hoteles de diseño, está expandido, pero al principio fue realmente, te diría que fue una jugada sin saber muy bien, no es que hubo un análisis de mercado, era algo, yo soy arquitecto, con lo cual me gusta todo lo que tiene que ver con el diseño, y quería hacer algo diferente, no quería que sea un hotel convencional ni algo tradicional.
De hecho, mi padre cuando vio terminada la obra casi me mata, ¿no? ¿Qué hiciste? Porque, claro, me dijo, ¿qué hiciste? ¿Dónde están las alfombras? ¿Dónde están los cuadros con marcos dorados? Digamos, pero bueno, evidentemente yo creo que la novedad quizás al principio cuesta un poquito. Eso te iba a preguntar. ¿Hubo Al buena principio, recepción? Sí, yo creo que de entrada hubo muy buena recepción en ese tema. Quizás con Boca fue un poquito más lento. Hoy es un hotel que está funcionando realmente muy bien. Al principio costó porque, por un lado, el tema estaba como demasiado sectorizado, ¿no? El tema de hacer un hotel temático de fútbol y de Boca. Entonces costaba romper con con otros mercados que son fundamentales, que no solamente uno tiene que apuntar a un hincha de Boca o un fanático de fútbol. Está el mercado corporativo, hay un montón Y hoy la verdad que eso se fue rompiendo, porque si bien es un hotel temático de Boca, tampoco es algo que uno entra y se le viene encima todos los colores de Boca. O sea, es algo que está, digamos, hecho con mucho diseño, más bien, digamos, la tematización está hecha con artistas. ¿Ese también está acá en Buenos Aires? Está en Buenos Aires, Bien. sí, está en la calle Tacuarí y Moreno. Mirá. ¿Y no era preferible, por ejemplo, pienso, para hacerlo más expansivo, que fuera de fútbol, suponete? Mira, se fueron dando las situaciones que nos pareció, digamos, en su momento hoy, digamos, la marca Boca, sí ahí hicimos un pequeño estudio de mercado. Primero la marca Boca, creo que es la segunda marca más reconocida de la Argentina. El museo de Boca es el museo más visitado de la Argentina. Bien. Bueno, y se fue dando, digamos, de alguna manera, te diría que hasta en un momento a través de una relación personal con lo que era el gerente general de Boca en ese momento, que hoy es Andrés Ibarra. Claro, es Andrés Ibarra, pero es la verdad que empezamos a pensar en ideas que podíamos desarrollar junto con Boca y Solanas. Primero empezamos pensando otro tipo de ideas y surgió el tema de por qué no hacer un hotel temático. Y bueno, la verdad que a nosotros nos gustó la idea, a la gente de Boca también, y así fue como arrancamos. Daniel, ¿cómo te afecta, supongo que afectará el contexto macroeconómico? Hablamos de tipo de cambio, hablamos de lo caro que resulta Argentina muchas veces, incluso para el exterior, cuando te lo comparas en dólares, tema inflacionario, tema de seguridad también. ¿Cómo afecta eso al turismo y cuánto podés adjudicarle vos a decir, bueno, mi proyecto es el que no está andando tan bien o es una situación que me está encauzando en esta situación, en esto? Sí, desde ya que hoy la situación en general para la hotelería no es la mejor, ¿no? Por todos estos factores que vos estuviste nombrando. Igualmente hay que separarlo según, digamos, te diría que los destinos geográficos, pues no es exactamente lo mismo lo que pasa acá en Buenos Aires con lo que pasa en Bariloche. Claro, seguro. O sea, yo te puedo dar un panorama general porque justamente tenemos estos distintos destinos, con lo cual sé qué es lo que está pasando tanto acá en Buenos Aires como en el resto del país. Por ejemplo, en el caso de Bariloche es un destino que nunca ha caído. Realmente, por suerte, digamos, es un destino que siempre está funcionando muy bien. Las tarifas se han mantenido en todos estos años, inclusive han subido. La ocupación hotelera en Bariloche subió muchísimo también todos estos años, tanto en la temporada de invierno como la de verano. Ajá. Con lo cual, te diría que es como una isla de lo que está pasando, me parece, a nivel nacional. Hoy Buenos Aires sí es un destino de estar. Hay destinos que van contra la macroeconomía. Que van contra la macroeconomía. No te puedo dar la respuesta No, exacta perfecto, de por qué, pero esa es la realidad, sí, exactamente. Sí. En cambio, por ejemplo, en los otros destinos, bueno, y especialmente Buenos Aires, está más complicado, producto de. Hay varios temas. Primero, que hay una oferta muy grande de hotelería en Buenos Aires. O sea, tuvimos, te diría que hasta el 2008, casi 10 años, donde hubo un boom del turismo y eso generó que también se desarrollen muchos nuevos hoteles. En estos últimos 15, 20 años se construyeron muchísimos hoteles, hoteles grandes, hoteles boutique, de todo tipo, sumado también a la oferta de
los alquileres temporarios, Airbnb, que todo eso también es una sumatoria de cosas que también atentan contra... ¿Afecta mucho el mercado eso? ¿Tiene mucha incidencia de lo que está pasando? Sí, Mirá. sí, desde ya, claro que afecta. Y bueno, y después, eso sumado a, entonces al haber mucha oferta de camas, eso hace que evidentemente las tarifas bajen. Yo te puedo decir que, ponerle para que te des una idea, en el año 2008 nosotros teníamos en Buenos Aires una tarifa promedio de $140 con un costo operativo del año 2008, ¿no? Y hoy estamos en una tarifa promedio de $80, Claro. $90 con un costo operativo del 2017. Entonces hoy la ecuación está más que complicada. Claro. Más que complicada, bueno, uno trata, digamos, de más o menos mantener un equilibrio y siempre también decimos que en la hotelería hay ciclos, ¿no? También hubo épocas muy buenas y épocas complicadas también, así que... ¿Cómo se maneja el tema de la estacionalidad yendo bien a lo operativo? Digo, ¿se contrata más personal para esa época? ¿Es un personal que se sostiene durante todo el año? ¿Cómo funciona? ¿Se habilita la misma cantidad de cuartos? ¿Se contrata o se alquila otra cosa? ¿Cómo funciona? Bueno, depende también, por eso, del destino. Vos tenés, por ejemplo, Buenos Aires está más estabilizada la ocupación durante todo el año. Claro. No hay tanta, digamos, puede haber enero y febrero, quizás una época de menor ocupación, pero en general está bastante estable, con lo cual prácticamente hay el personal también es fijo durante todo el año. Hay algunos eventuales que se pueden... Pero la gran mayoría está... Pero la gran mayoría están fijos durante todo el año. En otros destinos, por ejemplo en caso de Calafate, Bariloche también, evidentemente en alta temporada se toma personal temporario, como se llama, por la temporada, y después sí se mantiene una estructura fija durante todo el año, ¿no? Y el impacto, el salto tarifario a la hora de yo como cliente me acerco a un hotel, ¿siempre es igual, digamos, siempre vas a tener el mismo momento cuando es temporada que cuando no es temporada? ¿O cómo se va regulando de acuerdo a el contexto, cómo te esté pesando? Ya, hoy la tarifa se maneja por lo que se llama el revenue management, que es un poco como manejan las líneas aéreas, ¿no? O sea, claro, en función en función de la ocupación, a medida que va subiendo la ocupación, va subiendo también la tarifa. Y se arranca de un piso, depende también la temporada. En temporada baja uno arranca de un piso de un valor más bajo y en temporada alta uno arranca de una tarifa más alta, ¿no? Claro. Pero fundamentalmente, en definitiva, la tarifa final, que uno dice, bueno, ¿cuál fue la tarifa promedio final de ese mes? Se va manejando de acuerdo. Se va manejando en función de la ocupación. ¿Cómo vas luchando contra este mercado que yo, la verdad, consideraba y pensaba que era chico o para un grupo bastante selectivo, quizás más joven, de lo que es Airbnb o Couchsurfing o estas cosas que te van, estas opciones que se dan, que son más baratas, más económicas, que son para mí otro mercado inclusive, porque está yendo a una experiencia que es distinta. ¿Es simplemente un competidor más? ¿Hay alguna idea de hacer algo similar, de ir a competir con eso de otra forma? No tenemos una estrategia de competencia. Creo de que atenta, depende, por supuesto que quizás como decís vos, un mercado quizás que atenta más con hoteles de 3 estrellas. Claro, exacto. Pero también hoy tenés por Airbnb o no Airbnb, digamos, hay mucha gente que tiene propiedades que las alquilan en forma temporal, que son propiedades que están, digamos, de muy buena calidad y servicio, afectan, pero bueno, es parte, digamos, hoy del juego que es como que tampoco uno puede ir contra eso, ¿no? Totalmente. Es una realidad que existe. ¿Apuntan ustedes a un solo grupo de consumidores, digamos, me hablabas de lo boutique, exclusivamente eso en el total, o tienen diferentes gamas para distribuir a la distinta población? Dentro de lo que es la venta de hotelería, apuntamos, hay distintos canales comerciales, ¿no? Uno que hoy cada vez está más fuerte, que es toda la parte de internet, que en los últimos años ha crecido muchísimo y hay que especializarse en ese rubro. Hoy más del 50% de todas las reservas vienen por esos canales.
a través de portales de reserva como Booking, Despegar y otros. Después tenés el mercado corporativo, que por supuesto depende del destino. Acá en Buenos Aires es mucho más importante. Por eso también se debe sostener durante... Exactamente, acá el tema corporativo es fundamental. Después está el Tour and Travel, que es el clásico de las agencias de turismo. Claro. Y después, bueno, el particular, el contacto particular, o que te hace la reserva particular llamando al hotel o yendo directamente a la puerta del hotel. En el caso de Punta del Este, tenemos el perfil es bastante diferente a lo que es el perfil de los hoteles design, ¿no? Está más apuntado o te diría 100% apuntado a la familia. ¿Ese sostuvo como lo hizo tu viejo, como lo empezó tu viejo en su momento? Fue cambiando, pero cada vez le empezamos a dar, digamos, un protagonismo mayor a este concepto de ser un tipo resort para la familia. Bien. Y creo que, digamos, desde el momento que uno tiene un objetivo claro y sabe cuál es el mercado, es como que hay que apuntar todos los cañones ahí, ¿no? Entonces, le damos mucho protagonismo, digamos, a todo lo que es actividades recreativas para la familia, a infraestructura de servicios para toda la familia y para que se puedan utilizar todo el año. El año pasado inauguramos una laguna cristalina de 4 hectáreas con playas, es una laguna de agua cristalina, realmente parece que estás en el Caribe. Genial. Es impresionante, con playa, o sea, es como de alguna manera traer la playa dentro de Solana, ¿no? Dentro del resort. Claro. Que bueno, para el público nuestro fue algo, yo he recibido millones de comentarios increíbles de los usuarios, ¿no? Me interesa eso, ¿qué es lo que más valoran los usuarios a la hora cuando están en Solana? Bueno, fundamentalmente es esto. Lo primero que nosotros buscamos que sea una experiencia realmente única para toda la familia. Bien. Creo que ese es hoy creo el concepto del turismo pasa por un tema digamos, de que es una experiencia. Uno se acuerda del lugar que estuvo por cómo vivió, más allá de, por supuesto, si es lindo, feo, pero digamos, fundamentalmente qué experiencia tuvo en el lugar es el recuerdo que en definitiva le queda. Así que eso es fundamental. Disculpame, me olvidé la pregunta que me hiciste de... No, de qué es lo que te valoran más los usuarios. Perfecto. Bueno, eso te decía, primero la experiencia, después uno de los temas también importantes, por supuesto que es el servicio, renovarse año a año con el servicio que uno da, ¿no? O sea, así como te digo, este año inauguramos la Laguna Cristalina, ahora estamos haciendo un polideportivo, estamos creciendo con obras de teatro para chicos, que se hacen 2 obras de teatro para chicos por semana, actividades donde los chicos a la noche tienen campamento, bueno, o sea, darle cada vez más contenido a esas vacaciones que van a tener en Solana. ¿Y tenés una buena base de datos, digamos? ¿Tenés todo registrado, desde dónde vienen, desde dónde viene el turismo, para qué vienen? O sea, ¿se arma eso o no es necesario? Si hay repetición de quienes vinieron. Mira, nosotros primero tenemos una cantidad de clientes, nosotros hemos vendido mucho una semana de tiempo compartido, Solana se empezó como tiempo compartido originalmente, con lo cual son clientes de Solana que van y todos los años son semanas que las tienen por 99 años, con lo cual son clientes que se repiten año a año. Y después sí tenemos los clientes que alquilan Solanas como un alquiler de hotelería, de los cuales llevamos un CRM con sus datos, contactos, hacemos promociones, mucha promoción a través de las redes, hoy eso es un tema que es fundamental. Y después también tenemos dentro de Solanas desarrollos inmobiliarios. Tenemos un barrio privado de 250 lotes, donde se compra un terreno y se están haciendo casas, y después proyectos inmobiliarios de departamentos, hay uno que se llama Green Park, que ya tiene 600 departamentos, con lo cual ya esos son 600 propietarios que tienen su unidad, que la tienen para uso personal o para alquilarla en temporada.
Daniel, me encantó. Nos estamos quedando sin tiempo, pero tengo para hacerte varias preguntas más. ¿Dónde puede, si quiere alguien, comunicarse, encontrar? Página, obviamente, Solanas, pero redes también me decías que tiene bastante influencia. Sí, sí, sí. En Facebook, en Twitter. ¿Todos Solanas? Todos Solanas, Vacation. Perfecto. Solanas Vacation. Así que seguramente, bueno, la página web, solanasvacation.com. Encuentra. Nos van a encontrar, o en toda la publicidad que hacemos en los distintos medios. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos un poquito. Por favor, gracias por la invitación. Vamos cerrando este programa. Nosotros grandes entrevistas tuvimos el día de hoy, sobre todo para aprender un poco de las decisiones que van tomando los consumidores, los votantes, quienes eligen. Un poco todo tiene que ver con todo y a fin de cuentas tratamos de traer la mejor información al inversor como siempre para ir aprendiendo, sacarnos un poco los sesgos que tanto tenemos y siempre decidir para adelante. Les ofrecemos también escucharnos en la radio para quienes quieran hablar un poquito más de los mercados exclusivamente. Nos encuentran los martes en FM Millennium 106.7 de 21 a 22 horas. También los viernes con Benditos 90 hablando de un poco de emprendedurismo, tecnología, educación, todo lo que tienen que saber los viernes por esa misma radio de 22 a 24 horas. Y por último, también nos pueden leer www.elpuntodeequilibrio.com. Leen todas las notas, le invitaremos también a Daniel seguramente a que escriba algo de cómo viene el sector. Y nos reencontramos nosotros el sábado que viene en esto que es El Inversor. Auspició este programa Banco Provincia.